Bienvenido todo nuestro auditorio a este martes de divulgadoras mexicanas por parte del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. En esta ocasión nos complace recibir a la doctora Elaine Reynoso. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Usted aquí es muy Gracias. bienvenida. De verdad apreciamos demasiado su presencia y que nos comparta un poco de esto de la divulgación científica. Y pues bueno, doctora, la voy a presentar para que conozcamos un poco más de su trabajo. Bueno, pues la doctora Elaine Reynoso trabaja en la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la UNAM, en donde es actual directora de formación en investigación en comunicación pública de la ciencia. Es física con maestría y doctorado en pedagogía de la UNAM. También coordinó el grupo de planeación del proyecto Museo de las Ciencias Universum y fue la primera directora del mismo. También ha sido integrante del comité académico del posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Cuenta con más de 100 publicaciones en revistas especializadas y libros. También ha organizado varios congresos nacionales e internacionales de comunicadores de la ciencia, en particular con la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Red de Popularización de la Ciencia de América Latina y el Caribe. Fue la iniciadora, organizadora y promotora de los encuentros de divulgación científica de la Sociedad Mexicana de Física. También fue miembro del Comité de la Planeación de la Association of Science and Technology Centers del 2018 al 2010. También es presidenta de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica desde el 2001 al 2003 y del 2012 al 2014. También coordinadora del Nodo Norte de la Red de Popularización de la Ciencia del Consejo Editorial del Journal of Science Communication y recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2014 de la UNAM, el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia en 2016 y el Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia de 2019. Y pues bueno, doctora, le doy la voz a usted para que continúe con su charla. Muchas gracias, Ingrid, y muchas gracias a todos. Y pues es un placer estar aquí con ustedes y me siento muy honrada de que me hayan incluido en este grupo tan selecto de mujeres divulgadoras. Y bueno, pues voy a comenzar, voy a compartir pantalla. Adelante, doctora. Mientras le recordamos a todo nuestro auditorio que cualquier comentario o duda o pregunta a la doctora lo pueden dejar directamente en comentarios de redes sociales o si es el caso de Zoom en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, he titulado mi charla Retos de la Comunicación Pública de la Ciencia en México hoy. Y como sé que estoy hablando con personas interesadas o activas en la comunicación de la ciencia, pues me gustaría que esto fuera como el inicio de un debate muy interesante. Entonces, primero quiero empezar a hablar cuál es la situación actual de la sociedad, o sea, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Podemos hablar retos de salud, vaya que los tenemos, retos de seguridad también, o sea, los tenemos, marginación, la contaminación es algo que venimos, y la pobreza. Todos estos retos son retos que nos venimos arrastrando desde hace siglos, o sea, no hay ninguno nuevo. Incluso uno podría pensar que la contaminación es nueva, pero no es nueva tampoco. O sea, incluso se habla ahí, se documenta, por ejemplo, en varias novelas en donde hablan de la contaminación de las grandes ciudades, del olor, de la insalubridad, de lo del aire, de las aguas. Por ejemplo, bueno, dicen que pues en la época del Imperio Romano, imagínense, estoy hablando hace cuántos siglos de eso, se hablaba de que uno sabía que se estaba acercando a Roma por el olor. Entonces, bueno, pues estos retos evidentemente como sociedad no los hemos podido resolver. Y ahora resulta que hay nuevos retos asociados a nuestra manera actual de vivir desde hace algunas décadas. Y estos son, evidentemente, el cambio climático, los retos asociados a los desastres naturales, que son los retos que no es que sean los desastres naturales, sino que son justamente el hecho de que la Tierra está evolucionando, hay problemas como sismos, como erupción de volcanes, como inundaciones, incluso incendios forestales, que, bueno, han existido desde siempre. Sin embargo, se han agudizado justamente a la falta de
prevención, una falta de una cultura de prevención, y también se han agudizado, se han hecho más frecuentes y más intensos debido al impacto del cambio climático. Y por supuesto pues tenemos el problema de la biodiversidad amenazada, con la desaparición de muchísimas especies en muy pocas décadas, incluso la extinción de algunas de ellas. Tenemos evidentemente el problema de los energéticos, tenemos todos los problemas asociados a las concentraciones urbanas, a las grandes concentraciones urbanas y todos los problemas que conlleva el vivir en una gran ciudad. Y por supuesto tenemos el problema del agua, que en algunos casos es el exceso de agua, o sea, lugares donde se está inundando, estas islas que están a punto de desaparecer debido a que se ha elevado el nivel del agua por el cambio climático, y otros lugares que padecen terribles sequías, y también está pues lo que relacionado al abastecimiento del agua que podamos para consumo de todos los seres vivos. Y luego pues nuestro reto el último reto que hemos tenido que enfrentar, evidentemente, está relacionado con el COVID-19, pues no hay que dejar de decir, pues evidentemente pues ha sido una desgracia para todo el planeta, ha habido muchas desgracias personales, el impacto terrible en la sociedad y en la economía, pero ha habido cosas muy buenas que han salido de la pandemia. Una de ellas es el avance acelerado en la ciencia y en la tecnología, en la producción de vacunas, como nunca antes se había visto, o sea, la celeridad con que se han generado estas vacunas, gracias a que ya existían bases científicas sólidas para poder, digamos, rápidamente adaptarse a este nuevo virus. Y luego, pues, había cosas, pues, muy simpáticas que lo vimos en los primeros días de la pandemia, en donde diferentes animales estaban recuperando por los hábitats que nosotros hemos invadido. Y al estar nosotros encerrados en nuestras casas, pues ellos retomaron las calles. Bueno, pues esto, ¿y qué podemos decir de todos estos retos que he mencionado? Podemos decir que la ciencia y la técnica son indispensables para resolverlos, pero no son suficientes. Se requieren recursos políticos, evidentemente, económicos, se requieren políticas adecuadas, políticas públicas, y también se requieren tomadores de decisiones preparados y comprometidos en la solución de estos problemas. Pero sobre todo, requerimos de una ciudadanía informada con una cultura científica básica que pueda tomar decisiones a nivel colectivo y personal para participar en todas las soluciones de manera responsable. Ahora, los retos del siglo XXI otros retos se relacionan con el conocimiento mismo, en donde el conocimiento se convierte en un arma de dos filos. Por un lado, es un factor de empoderamiento y bienestar para todos aquellos que poseen el conocimiento, y por otro lado, es algo que el conocimiento incrementa esta brecha entre ricos y pobres, ya sea países, regiones, sectores de la sociedad e incluso personas. Existe cada vez una brecha mayor entre los que tienen y no tienen el conocimiento. Entonces, nosotros como sociedad, pues el nuevo reto sería cómo disminuir esta brecha entre los que tienen y los que no tienen este conocimiento o acceso a este conocimiento. Podemos pensar que la fuente principal de riqueza en nuestro siglo, a diferencia de siglos anteriores, en donde era la materia prima, la fuerza del trabajo, la materia prima es la información, y la riqueza de todas nuestras economías se basa justamente en el conocimiento. Entonces, considerando que la información es la nueva materia prima, podemos decir que se ha convertido en un bien universal gracias a las redes de comunicación, que puede rebasar todas las fronteras, tanto las fronteras entre países como las fronteras entre diferentes sectores de la sociedad. Esta fue lo que denominó José Luis Fiori, un intelectual brasileño, la última utopía del siglo XX. Pero sabemos que esta no fue más que una utopía y que no se cumplió. No se cumplió porque estas fronteras no solamente no se borraron, sino que se agudizaron. Y que la información, por otro lado, solo sirve a los que tienen la capacidad para procesarla y aplicarla, a los que tienen la capacidad para entender esa información y poder usarla.
Por otro lado, sabemos también que la información se produce a una velocidad vertiginosa como nunca antes y por lo tanto que existe una ventaja competitiva para los que tienen acceso primero a esa información. Por otro lado, hay más retos asociados al conocimiento. Cuando más necesitamos de este conocimiento, más parece alejarse de nosotros. ¿Por qué? Por la sobreespecialización del conocimiento. La necesidad de que uno tenga cierto grado de especialización y cierto grado de formación y de preparación para poder acceder a este conocimiento. Por otro lado, el conocimiento se ha vuelto terriblemente complejo. Quiere decir no complicado, porque también es complicado, pero también complejo. Quiere decir que intervienen muchas variables y que estas variables, a su vez, pues están relacionadas entre sí. Y por lo tanto, los problemas actuales tendrán que ser abordados o son abordados por equipos de trabajo multidisciplinarios. Entonces, los problemas del siglo XXI son que los problemas complejos requieren soluciones complejas y se requiere de otros saberes que provienen no solamente de las ciencias duras o exactas, sino que también de otras áreas del conocimiento, como puede ser las ciencias sociales, las humanidades, la economía, la antropología, la sociología, en fin, diferentes áreas del conocimiento. Y por otro lado, también, pues vemos que los retos, los problemas se han globalizado, por lo cual necesitamos acciones a muchos niveles. Por supuesto, a nivel global, a nivel nacional, que a su vez se aplica a nivel regional, a nivel ya muy local, y esto aterriza en lo que nos toca a nosotros como individuos, o sea, a nivel personal. Cambios clarísimos de estos son, evidentemente, el cambio climático, los energéticos, la prevención de desastres y muy recientemente el COVID. O sea, si nosotros no tomamos decisiones a nivel personal y no tomamos acciones a nivel personal, simple y sencillamente no podemos salir de esta pandemia. En la década de los años 90, Jacques Delors, con un equipo, digamos, de intelectuales y de estudiosos dentro de la UNESCO, publicaron una obra que se llama La educación encierra un tesoro. Y esto fue basado en una reflexión que ya tenía décadas anteriores, que venía de décadas atrás, como de la década de los 70, en donde decían, el sistema educativo ya no tiene la capacidad para resolver todos los problemas de la sociedad actual, todos los problemas, todas las necesidades educativas de la educación de la sociedad actual. Y por lo tanto, tenemos que pensar en estrategias para una educación para toda la vida, que sea flexible, que sea diversa, que sea accesible en el tiempo y el espacio, y que alcance a todos ellos que o bien para satisfacer las necesidades educativas de los que todavía están en el sistema educativo, pero que la escuela no tiene la capacidad, ni el tiempo, ni los programas tienen la capacidad para estar al día, o también podemos pensar en amplios sectores de la población que ya no están en la escuela, o que estuvieron en la escuela hace 30, 40 años y que probablemente su conocimiento requiere fuertemente de una actualización. Entonces, ellos reconocen en esta obra que existe un gran potencial educativo de los medios. Y dicen en su obra también que hay que hacer un énfasis en las habilidades, en las actitudes, y lo que les interesa es formar individuos comprometidos con su entorno, con juicio y con capacidad de acción. Es lo que ellos llaman la utopía necesaria. La utopía necesaria, que ¿para qué sirve la utopía? La utopía sirve para caminar. Entonces, pensando ya en lo que nos toca, que es la parte de la ciencia, podríamos hablar de una cultura científica, de un conocimiento científico para la población. ¿Y cuál sería este conocimiento en ciencia y técnica para la población? Esto también, así como el conocimiento que mencioné en general previamente, también es un arma de dos filos. Igual, nuevamente, crea, digamos, empodera por un lado a los que tienen el conocimiento, pero por otro lado genera una brecha que cada vez se abre más entre los que tienen y no tienen acceso a este conocimiento, o que no tienen la capacidad para acceder a este conocimiento. Entonces, pensando otra vez en esta utopía de la sociedad educativa, en donde diferentes sectores de la población
tenemos que unir esfuerzos para satisfacer las necesidades educativas de la población, decimos que la sociedad educativa, para el caso de la ciencia y la tecnología, pues, ¿quiénes conforman esta sociedad educativa? Por un lado está la comunidad científica, como los que generan el conocimiento. Luego está el sector educativo. El sector educativo, que son los que dan las bases para poder acceder a este conocimiento. Los medios, como mencioné previamente, que tienen un gran potencial para llegar a diferentes sectores de la población a través de diferentes medios. Y luego están, por supuesto, los tomadores de decisiones, que esperemos que sean, digamos, comprometidos, informados y que tomen decisiones responsables. Y luego estamos nosotros, los divulgadores de la ciencia, que seríamos el vínculo entre todos estos sectores y la población. O sea, nosotros como intermediarios entre la población, entre diferentes sectores de la población y todos los sectores anteriores. El compromiso es una ciudadanía informada con una cultura científica básica, con capacidad de decisión y un sentimiento de pertenencia y compromiso con su entorno natural, social y cultural. Ese debe ser nuestro compromiso como comunidad de divulgadores y como un elemento protagónico de esta sociedad educativa para la ciencia y la técnica. Ahora, dentro de este contexto, ¿cuáles serían los retos de la comunicación pública de la ciencia? Hay dos publicaciones que me gustaría mencionar, que es de donde voy a tomar una buena parte de lo que sigue de esta charla. Por un lado está este artículo que publiqué yo con otras compañeras, con Carmen Sánchez Mora, con Ana María Sánchez Mora y con Julia Tagüeña, que se llama Public Communication of Science in Mexico, Past, Present and Future of our Profession, que se publicó en el Public Understanding of Science hace ya algunos años, en donde hacemos un análisis justamente de cómo ha evolucionado la comunicación pública de la ciencia en México. Y más recientemente tenemos esta otra publicación en donde estoy como coautora con Susana Herrera, Ana Claudia Nepote y Lourdes Patiño. Todas ellas creo que han participado en conferencias dentro de este grupo, en donde justamente damos una versión como actualizada de lo que ha sido el proceso de evolución de la comunicación de la ciencia en nuestro país. Este salió en un libro que se llama Communicating Science a Global Perspective, que sacó la Universidad de Australia y que es del año pasado. Quiero decirles que este libro fue el resultado de varios años de esfuerzos, en donde participamos diferentes países. De hecho, en el libro aparecemos personas de 39 países, en donde presentamos la historia de la comunicación de la ciencia en 39 países y en donde se hace como una serie de análisis como, digamos, de comparativo entre los diferentes países. Y la buena noticia es que ustedes pueden o comprar el libro o lo pueden descargar gratuitamente en el sitio que está abajo, que es de la Universidad de Australia. Y si no quieren descargar todo el libro, pueden descargar capítulos aislados. Entonces, ahí les dejo esa referencia, se los recomiendo mucho, creo que es muy interesante y es una visión muy actual y muy global de cómo está la comunicación de la ciencia hoy. Bueno, hablando de retos, hemos identificado 3 grandes contextos: el contexto nacional, el institucional y lo que es inherente a la actividad misma de la comunicación pública de la ciencia. Voy a empezar con el contexto nacional. Cuando hicimos este libro, empezó, el que les acaba de mencionar de los australianos, fue el resultado de un congreso del PSST que se llevó a cabo en Bahía, en Brasil, en el 2014, me parece, y en donde empezamos a participar varios países. Creo que éramos 16 o 17 países los que participamos en esa ocasión, y entonces nos pusimos a analizar la comunicación de la ciencia y nos dimos cuenta que había un periodo que era como para todos los países, que era entre la década de los 50 y 80, más o menos en ese periodo de 30 años, en donde en casi todos los países arrancó esta actividad como una actividad
como reconocida y apoyada por diferentes instituciones. Y entonces le llamamos la era moderna de la comunicación pública de la ciencia en México, porque, bueno, la era moderna de la comunicación pública de la ciencia a nivel mundial. Y en todos los países, como en México, pues evidentemente hay casos de comunicación de la ciencia, de periodismo de la ciencia, de museos y todo eso, que vienen de siglos atrás. No es el caso de esta charla, pero bueno, si vemos si pueden ver esta obra, van a dar cuenta de cómo, pues hay cosas, digamos, del siglo XV, XVI, muy atrás de comunicación de la ciencia en nuestro país. Pero regresando a la era moderna arranca en México a final de la década de los 60 del siglo pasado y descansa sobre 4 grandes pilares, que es la UNAM, en orden cronológico, primero la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de Ciencias y la Sociedad Mexicana para Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Estas 4 instituciones fueron pioneras en el arranque de la era moderna de la comunicación pública de la ciencia en nuestro país. Hoy podemos ver que está en casi todo el país. Yo creo que hay muy poquitos estados del país en donde no existan programas, museos, revistas, programas de televisión, programas de radio, esfuerzos por internet, para llegar a diferentes públicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la revista Como Ves, a mano derecha, está el Museo de las Ciencias Universum. Esta es una fachada ya vieja, ya no tiene esa fachada. Y abajo está una colección que hizo la Somerset. Y también se emplea no solamente en los museos, sino exposiciones, radio, TV, internet, hay obras de teatro, hay eventos masivos, como aquí está justamente la Noche de las Estrellas, sería una, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades sería otra evento masivo. Y por otro lado, también, bueno, identificamos en este libro, identificamos los siguientes factores que contribuyeron a la expansión y la diversificación de la comunicación pública de la ciencia en México. El primer factor tiene que ver con la creación de centros y museos de ciencia. Esto, si bien, digamos, arranca junto con el periodo al final de la década de los 60, no realmente como a mediados de los 60, en donde empieza como una nueva era de los museos en México, con museos tan emblemáticos y tan sensacionales y extraordinarios como el Museo Nacional de Antropología y después otros museos que marcan, incluso es un hito, en donde pues se marca una nueva tendencia museográfica. Pero más o menos por esa época podemos hablar también de la inauguración del Museo de Historia Natural en Chapultepec, en la Ciudad de México, 1964, aunque también hubo museos previos como fue museos que fueron, digamos, como el Museo de Geología, que es de 1906, y se pueden mencionar otros casos también de museos que fueron del siglo XIX. Entonces, bueno, pero como una cosa mucho más organizada, empieza en la década de los 60 pero ya lo que sería como el boom, la explosión de los museos, arranca en la década de los 90. El primero creo que fue el Museo de Jalapa, después vino Universum, unos meses después, 9 meses después, el Papalote, Museo del Niño, y fue muy interesante porque este Museo del Papalote, como fue un proyecto que impulsó la entonces primera dama, la esposa de Salinas de Gortari, hasta eso que hay cosas buenas, ¿no?, que hicieron en esa época. Ellos impulsaron este Museo del Niño, que tienen una componente importante de ciencia, todos los museos del niño, y logró contagiar a varias damas, primeras damas locales, y se hicieron una serie de museos de niño en diferentes estados de la República. La AMCIT, que es la Asociación de Museos y de Museos Mexicanos Museos Mexicanos de Ciencia y Tecnología, tiene cerca de 40 museos en su catálogo, que están en diferentes estados de la República.
El segundo factor de expansión y diversificación de la comunicación pública de la ciencia tiene que ver justamente con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y los consejos estatales de ciencia y tecnología, como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Hidalgo, del estado de Hidalgo. Y a través de esto se apoyó la creación de museos, a través de una serie de, digamos, de convocatorias, de apoyos, se apoyó la creación de museos, de ferias, de eventos y de programas para formar a divulgadores de la ciencia. Y en muchos casos, como por ejemplo es el caso de Michoacán, hubo un énfasis particular en llegar a las poblaciones marginadas y remotas y rurales, o sea, llegar a todos aquellos excluidos de estos espacios de aprendizaje y cultura. Y el tercer factor de expansión tiene que ver justamente con estos eventos masivos, especializados y regionales, como fue la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que empezó también igual en la década de los 60 y que el último se celebró hace como 3 años, los tianguis de la ciencia, en la Noche de las Estrellas, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, y este evento que fue el que yo inicié, que fue la Semana Nacional de Divulgación Científica y Técnica, que es paralelo al Congreso de la Sociedad Mexicana de Física y que se lleva a cabo en la ciudad sede de los congresos desde el 1985. Entonces, todos estos eventos masivos han contribuido a esta expansión en donde pues surgieron diferentes grupos a raíz de que llegó a su entidad un evento de este estilo. Bueno, entonces regresando al contexto nacional, necesitamos, aunque existe muchísimo y tenemos programas y actividades y espacios para comunicar la ciencia en casi todos los estados de la República, necesitamos hacer más. Necesitamos tener mayor presencia en los medios, necesitamos tener más espacios para comunicar la ciencia con el fin de llegar a toda la población y de manera muy especial a aquellos que son excluidos de los espacios de aprendizaje y cultura. Y por otro lado, tenemos que tener estrategias para colaborar entre diferentes instituciones que tienen misiones afines a nuestros intereses. O sea, estoy pensando instituciones, digamos, que tienen cuestiones de salud, por ejemplo, o de medio ambiente, que a lo mejor no es su prioridad, pero que la comunicación de la ciencia es indispensable para que ellos puedan llevar a cabo sus labores. Ahora, el contexto institucional. ¿Quiénes hacemos la comunicación de la ciencia? ¿Quiénes somos los divulgadores de la ciencia? Bueno, hay una gran diversidad de perfiles. Por supuesto, hay científicos, hay periodistas, hay escritores, hay cineastas, hay expertos en los diferentes medios de comunicación y también habemos los que nos dedicamos a esto de manera profesional de tiempo completo, otros que lo hacen de manera parcial, otros que lo hacen como en sus ratos libres o de freelance, para comunicar una gran cantidad, una gran variedad de temas de ciencia, empleando una diversidad de medios y para dirigirse a diferentes públicos, con diferentes estrategias para vincularse a los distintos públicos. ¿Y quienes realizan? Pues las instituciones en donde más se lleva a cabo esta actividad son las universidades estatales y privadas, los consejos estatales de ciencia y tecnologías, las ONGs y algunas empresas privadas, pero también hay otro tipo de actividades relacionadas a la comunicación de la ciencia, que son actividades como más de corte académico, como puede ser la investigación, la evaluación y la formación de nuevos cuadros en comunicación de la ciencia, o las actividades de, digamos, de vinculación, de gestión, de administración, de promoción y comercialización. Podrían pensar que esto no tiene que ver con comunicación de la ciencia, pero sí, en la medida en que la gente que está haciendo actividades de gestión, de administración, de promoción de lo que hacemos o incluso de comercialización, en la medida que entiendan mejor de comunicación de la ciencia, pues serán muchísimo más eficientes en sus actividades. Entonces, el contexto institucional sigue siendo muy vulnerable ante los cambios políticos e institucionales. Y esto yo creo que todos tenemos historias muy tristes que constatan lo que acabo de mencionar. Por lo cual necesitamos tener programas muy sólidos,
con metas muy claras que puedan sobrevivir estos cambios políticos. También necesitamos tener como criterios establecidos para la contratación, promoción y permanencia del personal que realiza la actividad de divulgar la ciencia. Y un reclamo de la comunidad de comunicadores de la ciencia que se ha discutido desde hace años es que necesitamos una evaluación justa de nosotros como profesionales por pares, empleando criterios que sean emanados de nuestra propia comunidad. Y esto hago mucho énfasis porque generalmente la evaluación se ha hecho hasta ahora con criterios que hemos extrapolado de otras áreas de conocimiento, e incluso también importamos a los propios evaluadores que muchas veces no entienden de la comunicación de la ciencia. Y entonces quieren aplicar criterios que realmente pues no se ajustan, no se adaptan a lo que somos nosotros. Bueno, entonces ahora voy a hablar de lo que son los retos asociados a la actividad misma de la comunicación pública de la ciencia. Me gustaría mencionar los siguientes. Por un lado, tenemos que fortalecer y consolidar nuestro campo de conocimiento. Tenemos que, digamos, tener una práctica de evaluar todo lo que hacemos, nuestros productos, nuestras actividades, nuestros espacios, y que la evaluación no sea para legitimar lo que hacemos, no sea únicamente para conocer el impacto, sino que acompañe todo el proceso como un instrumento de desarrollo de todo lo que hacemos en comunicación de la ciencia. Tenemos que impulsar más la investigación en comunicación pública de la ciencia y tenemos que cerrar esta brecha que se está abriendo también entre académicos y practicantes, o sea, los estudiosos de la comunicación de la ciencia y los que están en el campo de batalla. Y también tenemos que tener más programas para la profesionalización y actualización en comunicación pública de la ciencia, cursos, diplomados y posgrados. Creo, y aquí, bueno, a lo mejor les va a caer un poquito mal a algunas personas, pero creo que estamos en un punto de inflexión como campo profesional. El CONACYT y otras instancias se pusieron a probar programas y proyectos de comunicación de la ciencia, pero con poco conocimiento de lo que esto significaba y de, digamos, de las necesidades profesionales o lo que significaba hacerlo de manera profesional. Y entonces se empezaron a probar una serie de proyectos que realmente eran de muy baja calidad con personas poco profesionales. A mí me preocupa esto mucho porque considero que si esto sigue creciendo, nos vamos a ganar como el desprecio de las otras comunidades, como la comunidad académica o la comunidad científica, como un gremio profesional, porque van a decir, eso es lo que hacen los comunicadores de la ciencia. Bueno, pues cualquiera lo puede hacer, es vestirse de payaso, es hablar, decir hola amiguito, en fin, hacer cosas realmente de muy poca calidad. Y no verlo realmente como que hay toda una serie de metodologías detrás de para poder hacer esto de manera profesional y que la evaluación es muy importante como instrumento de desarrollo. Y entonces, esto es indispensable para poder fortalecer a la comunicación de la ciencia como un campo profesional y ganarnos ese estatus ante los otros gremios, un gremio de profesionistas. Ahora, ¿qué significa que un campo de conocimiento sea profesional? Primero, que sea un campo, digamos, que esté delimitado y definido. Por otro lado, que existan instituciones que albergan a los que se dedican a esta actividad, que sea una actividad reconocida y remunerada, o sea, que no sea una actividad que uno hace como hobby, que no sea una actividad que uno hace en sus ratos libres, sino que sea realmente una actividad reconocida y remunerada y que, como cualquier profesional. O sea, nosotros no vamos a pensar que los médicos van a hacer ejercer su profesión de manera voluntaria, ¿verdad? Bueno, tiene que haber también una formación profesional a través, tenemos que pensar en un incremento en la formación de profesional de cursos, diplomados y posgrados. Tiene que haber, digamos, que lo que es propio de todo campo de conocimiento es la literatura especializada, es decir, tiene que haber revistas especializadas en comunicación de la ciencia, tiene que haber libros, tiene que haber tesis de grados para esto. También se habla de sociedades y redes profesionales, asociaciones profesionales, y luego lo que comentaba hace rato, criterios de evaluación para los productos, espacios y las actividades, pero también para nosotros mismos como comunicadores de la ciencia.
Sí quisiera subrayar que la comunicación de la ciencia es un campo multi, inter y transdisciplinario. No es una subdisciplina de la ciencia ni de la comunicación. Es decir, no es un hijito de la ciencia, no es un hijito de la comunicación. Es un campo de conocimiento en sí mismo, que a su vez se nutre de diversas disciplinas en esta construcción del campo de conocimiento, como puede ser la historia, la filosofía, la sociología, la antropología, la pedagogía, la literatura, el cine, muchísimas otras disciplinas pueden nutrir este campo profesional. También de alguna forma, pues los profesionales en este campo tienen que manejar algún tipo de medio de comunicación y tener un cierto conocimiento de los diferentes públicos a los que se dirige. Ahora, una de las primeras tareas que tenemos como profesionales es definir qué es la cultura científica que necesitamos para el ciudadano. O sea, regresando al principio de la charla, en donde hablé de los retos de la sociedad actual, pues tenemos que pensar en que, y decía al principio que lo que se requiere es tener una sociedad en donde los ciudadanos tengan una cultura científica. Perdón, voy a tomar agua. Necesitamos para esto, primero definir claramente los objetivos de nuestros programas, actividades y espacios para comunicar la ciencia, definir muy claramente los mensajes, qué tipo de contenidos, habilidades, actitudes y valores queremos fomentar. Tenemos que buscar un balance entre el conocimiento global y el local. Tenemos que pensar en qué imagen de la ciencia queremos proponer, o sea, qué es la ciencia, cómo se hace, cómo se construye la ciencia, cómo saben los científicos lo que saben. O sea, eso tiene que ver con la imagen de la ciencia que estamos comunicando. Y nos interesa sobre todo contribuir a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno social, cultural y natural. También nos interesa fomentar el pensamiento crítico. Y por otro lado, también nos interesa promover la equidad y la inclusión. Por otro lado, me gustaría mencionar que hay que buscar un balance entre lo global y lo local. Por un lado, yo creo que ya no podemos hablar de global puro ni de local puro, porque lo global siempre busca un aterrizaje local. O sea, todo conocimiento local, incluso lo podemos ver a nivel de, incluso del comercio, siempre busca un aterrizaje local. Y un ejemplo muy sencillo es como decir, bueno, pues en McDonald's, pues, ¿qué fue lo que hizo para tener éxito en México? Pues dar hamburguesas con chile, por ejemplo, ¿no? Siempre se busca un aterrizaje local. Este es digamos, un ejemplo muy burdo, pero bueno, que funciona, ¿no? Entonces, podemos hablar de que existe una fusión de lo global y lo local, que es lo glocal, ¿sí? Porque como digo, lo global necesita aplicarse localmente y la aplicación local no tiene sentido si no tomamos en cuenta el contexto global. Pero esta aplicación local pues ya involucra tanto a instituciones locales y aborda problemas locales y busca soluciones locales. Entonces, en muchos casos, la propuesta que yo les hago es que sea en este contexto local que divulguemos la ciencia. Otro de los puntos que mencioné que son inherentes a la actividad misma de comunicar la ciencia son que tienen que ver con la evaluación y la investigación. Generalmente existe una confusión entre estas dos actividades, porque estudian lo mismo, usan instrumentos muy parecidos, pero la diferencia es que los objetivos son distintos. En el caso de la evaluación, generalmente hacen estudios puntuales para responder a necesidades específicas, con una información para tomar decisiones puntuales. Es decir, la evaluación generalmente sirve para desarrollar cosas muy puntuales, un proyecto, una exposición, un libro, o sea, pero que son cosas que no interesan a la comunidad, digamos, general de comunicadores de la ciencia. En cambio, la investigación son estudios fundamentados, estructurados, digamos, con valor estadístico, para contribuir al campo del conocimiento y generalmente el resultado son publicaciones en revistas para pares.
Entonces, la investigación es una práctica académica que por lo general se lleva a cabo en universidades, pero que aporta los fundamentos teóricos y metodológicos que se requieren para hacer evaluaciones profesionales, para hacer las evaluaciones bien. Y por otro lado, también es el fomento para nuevas estrategias comunicativas y nuevas formas de relacionarse con los usuarios. O sea, a través de la investigación podemos pensar en nuevas estrategias para llegar a los diferentes sectores de la población, para comunicar una gran diversidad de temas de ciencia. Y, por supuesto, que aporta las bases para la creatividad, la experimentación y para nuevos aprendizajes. Otro problema que también mencioné es que este problema entre practicantes y académicos. Este es un problema que se ha discutido en congresos, en foros académicos, incluso se ha publicado sobre esto. Y existe una brecha que se está abriendo y existe un desprecio mutuo. O sea, ambos gremios se caen mal, para decirlo de una manera coloquial. Por un lado, los practicantes dicen, a mí no me alcanza la vida para andar perdiendo el tiempo en reflexiones y discusiones académicas que han hecho aquellos académicos que están en un mundo ideal. O sea, sus propuestas no corresponden a la realidad. Eso es lo que dicen los practicantes de los académicos. Y los académicos, lo que dicen de los practicantes es que caen en soluciones repetitivas, son poco imaginativas y que pues hay muchas deficiencias en el discurso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para cerrar esta brecha? Y aquí hay algunas estrategias. Por un lado, y esto sobre todo lo pienso mucho en el caso de los museos y centros de ciencia, en donde se nota todavía más esta brecha entre practicantes y académicos. Entonces, por lo tanto, es interesante, sería muy necesario crear un espacio dentro de estos espacios para la experimentación, la innovación, el desarrollo de productivos y la creatividad. O sea, por ejemplo, dentro de los museos de ciencia, las casas de la ciencia o espacios para comunicar la ciencia, pues que exista y que se considere como importante cosas nuevas a experimentar, a desarrollar prototipos, a desarrollar la creatividad. Que existan también programas para la capacitación y actualización del personal, que haya estancias profesionales y programas de intercambio y que se hagan tesis en justamente en comunicación con los practicantes. O sea, que recojan justamente toda esta parte como cotidiana, toda la experiencia que tienen los practicantes y que ellos recojan eso y que a su vez los practicantes pues se nutran de toda esta parte como más teórica, más metodológica que viene, digamos, del campo académico de la comunicación pública de la ciencia. Evidentemente necesitamos ahí dos cosas, necesitamos foros y coloquios internos, congresos, digamos, lugares donde los pares puedan intercambiar buenas prácticas, necesitamos tener el apoyo institucional y pues evidentemente, como decía yo hace ratito, el beneficio es mutuo. O sea, se enriquece la práctica, se hacen cosas mucho más innovadoras, vamos a llegar mejor a nuestros usuarios y por otro lado, pues crece el campo del conocimiento, lo cual nos fortalece como gremio de profesionales. Ahora, en cuanto a la formación y la profesionalización, pues depende, es totalmente variada. Nosotros cuando hicimos un proyecto de una especialización en comunicación de la ciencia en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde yo trabajo, hicimos un análisis de los diferentes programas que existían en el mundo para formar comunicadores de la ciencia. Y también existen publicaciones que ustedes pueden ver de la Red POP, de la Red de Popularización de la Ciencia Latinoamérica y el Caribe, en donde hablan justamente de esto, en donde muestran la gran diversidad de programas. En donde pues la duración es distinta, hay diferentes registros de ingreso, diferentes registros de egreso, los grados que otorgan, a veces son diplomas, a veces son cursos, a veces son talleres, a veces son maestrías, doctorados, especializaciones, y hemos encontrado que existe una gran diversidad de fórmulas. Por un lado, existen algunos programas para formar comunicadores de la ciencia que se centran en un determinado tema de ciencia, por ejemplo, como puede ser ciencias de la salud, del medio ambiente, energéticos, en donde la idea es que hay que tener una cultura científica como muy sólida para poder comunicarla.
Luego hay quienes se especializan en el medio periodístico, el internet, las redes sociales, los museos, digamos, radio, televisión. Luego hay también algunos que se especializan en el diferente público o la forma de vincularse a los públicos. Y luego, pues, hay otros que tienen una orientación más hacia actividades académicas, como puede ser la evaluación y la investigación, en donde lo que les enseñan es a estudiar la comunicación de la ciencia y a desarrollar, digamos, aquí la teoría y a desarrollar herramientas metodológicas para hacerlo. Y luego están los que se especializan, porque algunas personas que se dedican a esto probablemente acaben haciendo actividades de gestión, de administración o de promoción, digamos, de espacios para comunicar la ciencia, y por lo tanto les preparan esos. Todos son necesarios y por lo tanto necesitamos de esta gran diversidad de programas y cursos para poder formar a comunicadores de la ciencia. En cuanto a redes y asociaciones de profesionistas, la primera que surgió en México, bueno, no la primera, porque realmente estuvo antes una AMPECI, que fue de periodistas de la ciencia, pero la primera que fue como que conjuntó a personas interesadas de muy diversos campos del conocimiento en la divulgación de la ciencia fue la SOMEDICIT, Sociedad Mexicana para Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Luego está la Red POP, que es la red de popularización de la ciencia de Latinoamérica y el Caribe. Está el ASTEC, que es una asociación de museos y centros de ciencia que es internacional, pero que tiene sede en Estados Unidos. EXCITE es el equivalente únicamente para los países europeos. Está que está abajo, que es el PCST, Public Communication Science and Technology, que es una red de profesionistas en comunicación de la ciencia, en donde se juntan los dos gremios, tanto practicantes como académicos. Es muy interesante esta red. Tienen una serie de actividades y si entran en la página se van a encontrar que hay una serie de seminarios, de publicaciones y demás que son de gran utilidad. Y luego está la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia. Y en el mundo puedo mencionar muchísimas. Hay muchísimas regionales especializadas. Por ejemplo, la primera es la ACHIPEC, que es la chilena. Es una red chilena. Ellos también tenían una red que se llama Explora, que está asociada a la especie como de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología chileno, en donde tiene una red, ahora sí que, digamos, lineal, como es Chile, ¿no? Que es así como vertical, en donde existen nodos, en donde realizan actividades de comunicación de la ciencia. El CIENTEC, que esta sí es una empresa privada, pero que hace labores de comunicación de la ciencia en Costa Rica. Esta que es la colombiana ACPC, la que mencioné hace rato, EXCITE, ASTEC, y la otra, por ejemplo, es la China. Hay muchísimas redes. Hay otra que es la Asia-Pacífico, otra que es únicamente es una red sudafricana, y así puedo mencionar muchísimas. Otro gremio muy importante dentro de este gran abanico de la comunicación pública de la ciencia es el periodismo de la ciencia, y aquí hay varias asociaciones, tanto a nivel regional como nacional de periodismo de la ciencia. Aquí hay simplemente algunas. Como pueden ver, hay algunas bastante viejas, como la Argentina, que surge en 1969, la Iberoamericana también en 1969, y la nuestra es relativamente reciente, la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia. Publicaciones entre pares también. Tenemos muchísimas publicaciones entre pares, revistas nacionales, internacionales, libros. Este es simplemente un par de libros que también lo pueden descargar de la página de la Academia Mexicana de Ciencias. Este es un proyecto que salió del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología en la sexenio anterior, en donde justamente lo que se buscó fue hacer una serie de mesas redondas tituladas ¿Hacia dónde va la ciencia en México? Yo en ese entonces, que estaba de presidenta de la SOMEDICIT, logré colar una serie de mesas redondas que se llevaron a cabo en diferentes ciudades sobre hacia dónde debe ir la comunicación pública de la ciencia en México. Ustedes pueden descargar esto, pero hay muchísimos otros libros, revistas, artículos en diferentes revistas de circulación internacional. Probablemente a nivel internacional los más importantes son el PUS, el Public Understanding of Science, y el Journal of Science Communication. Son como los más destacados a nivel internacional. Y bueno, pues con esto pues me cierro y me gustaría compartir con ustedes simplemente esta reflexión.
Ella estaba en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Esta es una frase de un intelectual, Eduardo Galeano, quien falleció hace relativamente poco. Y pues muchas gracias. Y dejo de compartir. Doctora, muchísimas gracias por compartirnos estos temas tan importantes y pues que no están tan normalizados en la ciencia, ¿no? En esta comunidad. Y pues bueno, le damos muchísimas gracias otra vez por aceptar nuestra invitación a Divulgadoras Mexicanas por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Vamos a esperar unos minutitos más para ver si tenemos preguntas o comentarios hacia usted. Ya tenemos un comentario de Angélica de la Torre Rodríguez que nos dice, felicitaciones, una ponencia muy importante. Muchas gracias, Angélica. Por lo visto todo estuvo clarísimo porque no hay preguntas. ¿Cuáles son los retos de la comunicación pública de la ciencia con la diversidad de Internet? Ese es un tema muy actual. Los retos son enormes. Los retos son enormes porque como en el Internet hay de todo y como es una cosa así como muy rápida, yo creo que el gran reto es mantener la calidad, la pertenencia, la relevancia, que sea veraz lo que estemos comunicando. Yo creo que ese es el gran reto del Internet en este momento. O sea, justamente cómo garantizar esta claridad, esta pertenencia, esta veracidad, todo eso, ¿no? Actualmente. Muchas gracias. También en Facebook nos preguntan, nos dicen, buena tarde, muchas gracias por la información mostrada en la charla. Sobre todo ha sido interesante el tema de cómo México se convirtió en un país rico en museos. ¿Cree que México necesite un escaparate específico para las publicaciones entre pares que complementen a las revistas? Fíjate que ese es un tema que se ha discutido mucho. Se ha discutido mucho en diferentes foros internacionales, nacionales, incluso la Sommedicit. Tiene que haber alguien que adopte pues una revista. Es un trabajo de tiempo ultra completo. Yo ahorita estoy en el consejo editorial del JCOM, que es una revista que está en línea, que es internacional, que es y que pues es de libre acceso, o sea, de acceso gratuito. Créanme que es muchísimo trabajo. Y hay algunas que son como regionales, hay algunos países que sí tienen sus revistas nacionales. En México no existe como tal, o sea, una revista, bueno, hay muchísimas revistas, pero que hablan de ciencia. O sea, de hecho, casi todos los estados, los consejos de ciencia y tecnología y las universidades tienen su revista de ciencia, divulgación de la ciencia. Lo que no tenemos todavía en México es una revista, digamos, de pares, que hablemos sobre la comunicación de la ciencia. Eso es lo que no tenemos en México todavía. Yo no sé, tengo sentimientos encontrados. Creo que sería interesante. Creo que alguien tendría que adoptar esto. Tendría que adoptar una revista así, implica muchos recursos humanos, técnicos y demás, pero bueno, pero existen otras opciones, existen opciones latinoamericanas. Está, por ejemplo, el JCOM de América Latina, que es para los países latinoamericanos, que puede ser sumamente interesante y que pues está abierta a que sometan ahí publicaciones, ¿no? Entonces hay otras opciones internacionales, incluso en español. El mismo JCOM en el que yo estoy, si ustedes publican algo en español, lo traducen y lo traducen bastante bien, debo confesar, bastante bien. Entonces, si ustedes no se sienten seguros de publicar en inglés, pueden publicar en español y esta revista se encarga de la traducción. Entonces, no sé si respondí a la pregunta. Me parece que sí, doctora. También sí. Dulce Liliana nos dice, ¿a qué cree que se deba que existan más mujeres haciendo divulgación que hombres? También nos agrega el comentario de que no hay estadísticas sobre ello, pero es una percepción. No, es una percepción totalmente correcta. Y tampoco existe una estadística y no tenemos la respuesta.
No sé por qué la divulgación atrae a más mujeres que hombres, pero eso es totalmente cierto. Es un tema interesante para discutir, porque yo estoy en una dependencia enorme en donde también hay hombres, pero sí hay más mujeres que hombres, efectivamente. No, no tengo la respuesta, ¿eh? Pero sí es un tema que habría que discutir. También Quiero ver nos dice, sí, perdón. No, es que estoy viendo los comentarios del chat. Ah, bueno, también nos dicen, muy interesante charla. Felicidades a la ponente. Tengo una duda. Si el acceso a la ciencia y la tecnología y a la información en la actualidad es un privilegio, ¿cuál es la principal herramienta o camino para llegar a comunidades indígenas y sectores segregados por las sociedades? ¿Y qué es lo primero que deberíamos informarles? Mira, ese es un tema, es todo un tema y yo creo que es algo que todavía no hacemos lo suficiente en México. Yo creo que hay muchas estrategias, hay gente que se especializa en eso, dicho, incluso hay hasta modelos de comunicación de la ciencia para hablar de cómo, digamos, cómo llegar a estas comunicaciones, a estas comunidades. Por ejemplo, en Michoacán han hecho una labor muy importante que se basa en un modelo que se llama el sistema ecológico de comunicación ecológica, algo así, en donde esto es de Alicia Castillo, y Alicia Castillo, ella trabaja no recuerdo cuál es el nombre actual porque ha cambiado varias veces el nombre, es un instituto de investigación en ecología que está en la que es la sede de la UNAM en Morelia, en el campus Morelia, y ellos hicieron un estudio muy interesante hace unos años en donde ella estudió a los ecólogos mexicanos y se dio cuenta que los ecólogos mexicanos, pues lo que estudiaban un problema nacional, lo publicaban en una revista de circulación internacional, era muy bueno para su currículum y ahí se quedaba. Y entonces la solución que ellos proponían adolecía de dos cosas. Por un lado, nunca aterrizaba en donde tenía que aterrizar, y la segunda cosa es que no tomaban en cuenta el contexto. O sea, no toman en cuenta la experiencia de la gente, no toman en cuenta las necesidades de la gente, nada de eso. Entonces, ella lo que establece en este sistema de información ecológica es que así como los científicos tienen mucho que aportar, por ejemplo, a los ámbitos rurales, por otro lado, estas más personas que son como los usuarios de estos recursos naturales, como puede ser el forestal, el pesquero, etcétera, etcétera, o sea, los que están, digamos, los que viven de los recursos naturales, pues tienen muchísima experiencia, muchas prácticas, muchos conocimientos. Y entonces hay que poner a dialogar a estos dos. Y entonces, pero para eso necesitan un intermediario que sea capaz, digamos, de extraer la ciencia que necesitan los otros y por otro lado, digamos, de extraer todos estos conocimientos, estas experiencias y estas necesidades, esta cultura de todos estos grupos poblacionales para poder, digamos, ponerlos a dialogar y para que juntos puedan construir algo que sea útil para su comunidad. Entonces, en cuanto a estrategias, yo creo que hay muchas estrategias, creo que nos ha faltado como retos. Nos ha faltado más estudio, más investigación en cómo llegar a estos ámbitos. O sea, creo que mucho lo que hacemos es para el ámbito urbano. Entonces necesitamos cómo desarrollar, primero conocer estas poblaciones, conocer sus necesidades, conocer sus creencias, sus preocupaciones, su cultura, lo que ellos saben. Todo eso tenemos que conocerlo para poder empezar a ver cómo podemos trabajar con ellos en diferentes programas. Y tenemos que verlos como un interlocutor, o sea, no llegar a imponer un modelo que es muy desde la ciencia occidental, muy desde la cúpula, sino realmente sentarnos a dialogar, o sea, ver al otro como un interlocutor. Entonces, estrategias, yo creo que hay muchas. Yo he visto, por ejemplo, estrategias en donde han hecho cosas muy interesantes, ¿cómo se llama? Conavio, diferentes, no Conavio. Bueno, Conavio tiene una página de ciencia ciudadana, pero que, digamos, que han desarrollado prácticas de cómo rescatar los manglares, ¿sí? Y para esto han empoderado ¿a quiénes? A las mujeres. O sea, han trabajado con las mujeres, ¿sí? Digamos, ¿qué hacer ahorita veo en el chat. Lo que han hecho es trabajar con las mujeres para capacitarlas, primero entender cuál es toda su problemática, sus experiencias, y capacitarlas para que puedan hacer este rescate del manglar, que además
pues les trae beneficios económicos también, ¿no? Y que es una inversión para el futuro de las futuras generaciones y de los ecosistemas y todo. Entonces, bueno, no, esa es otra de nuestras carencias. Es otra área de oportunidad, es otra área donde tendríamos que pues estar más presente y justamente entrar, pero con esta mentalidad de ser, vamos a ser interlocutores, ¿sí? A ver, ¿qué? Está viendo qué más hay en el chat, perdón. Elsa Ángeles nos dice, muchas gracias, excelente sacudida. Como siempre, Elaine. Soy Elsa Ángeles, directora de divulgación de la ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Necesito convencer a las autoridades de la universidad de que necesitan invertir recursos a esta área, que necesitamos personal. Después de casi 7 años trabajo sola y me urge mayor capacitación para saber cómo hacer más con menos. Solo para completar mi inquietud, en la institución tal vez suceda en otros lugares que se confunde con divulgación con comunicación social y en lugar de Sí. sumar recursos y esfuerzos, lo ven como competencia. En mi caso es una tarea titánica avanzar con estas sinergias. Sí, sí, tiene toda la razón, ¿eh? Efectivamente, esa es una gran confusión, comunicación social con divulgación, pero no están divorciadas las dos cosas, ¿sí? De hecho, existen en la UNAM nada más, existen como 17, 18 oficinas de la información pública que están asociadas a los diferentes institutos de investigación y hay otros, ¿eh? Hay otros en diferentes instancias, como puede ser el INAOE, como puede ser que está en Cholula, como puede ser el INECOL, que está en Jalapa, diferentes instancias que tienen o diferentes sedes de la UNAM en otras partes de la República que tienen esta oficina de información pública que hace esta labor de comunicación social, pero también de divulgación, que son los intermediarios entre la comunidad académica, científica, los tomadores de decisiones, los medios y la población. Lamentablemente, muchas veces caen en la comunicación social, en, digamos, ser especie como de vanidades de lo que hizo el director de la institución, ¿no? Yo creo que hay que yo creo que hay que insistir mucho en esta otra parte de que es muy importante también no solamente decir qué es lo que hizo el director que inauguró o algo así, sino que también pues comunicar la ciencia. Y efectivamente esa confusión existe. Ok, también nos dicen, en Hidalgo no es remunerado hacer divulgación científica. ¿Qué hacer para captar la atención de los tomadores de decisiones o directivos en los medios de comunicación para abrir espacios? ¿Qué hacer para llegar? Pero bueno, ustedes tienen el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que yo creo Así que, es. bueno, por lo menos hasta el sexenio anterior, pues sí había apoyos, ¿no? De parte del CONACYT para que desarrollaran actividades de divulgación y para fomentar esto. No sé dónde esté albergado o sea, no sé si me están hablando de la Universidad Autónoma de Hidalgo, no sé de quién, la persona que preguntó. No sé dónde está Creo que es más albergado. general. Más general en Hidalgo, sí, yo creo que, ¿qué hacer? Pues hay que convencer a través de otros ejemplos de otras instituciones. Nosotros tenemos una dependencia única, yo casi diría que en el mundo, que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia es una dependencia universitaria dedicada única y exclusivamente a comunicar la ciencia a través de sus 2 museos, diferentes medios y que tiene toda esta parte como académica de formación e investigación. Pero existen otros ejemplos en otras dependencias más chiquitos. Y existen también, como digo, estas grupos de divulgadores asociados a diferentes institutos de investigación. Y, o sea, no hay fórmulas porque pues cada una de estas oficinas, por ejemplo, tiene su propia agenda, depende de lo que se hace en la localidad. O sea, no hay fórmulas y les voy a decir exactamente pues qué es lo que hay que hacer, pero evidentemente yo creo que una cosa en donde yo creo que se pueden parar es que la ciencia y la comunicación de la ciencia ya está en el discurso oficial. Está en el discurso oficial del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, está en el plan de desarrollo de muchísimas universidades, supongo que en la Universidad de Hidalgo también, está en el plan de desarrollo de los consejos estatales de ciencia y tecnología, o sea, la ciencia está en el discurso oficial. Entonces,
pues agárrense de ahí, o sea, agarran del discurso oficial y y pues yo creo que pues habría que pensar en, digamos, esto, o sea, esta necesidad no se está cubriendo y está en el discurso oficial, ¿no? Necesitamos gente que lo haga de manera profesional y que le pague por eso, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctora. Sí, También Elsa Ángeles nos agrega que fue apenas la reforma constitucional considerarlo un derecho humano. sí, sí, es cierto, eso también, sí. Y pues bueno, con este comentario de Elsa Ángeles cerramos. De nuevo, doctora, le agradecemos muchísimo su participación, muchísimo por aceptar la invitación a este programa de divulgadoras mexicanas del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Le recordamos a nuestro auditorio que el día de mañana contamos a las 2 de la tarde con Citnova Talks y pues también les recordamos que el siguiente martes también tendremos divulgadoras mexicanas. Muchísimas gracias a todos, a todos. Excelente tarde, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y un abrazo a Elsa también. Hasta luego, muchas gracias. Hola Ingrid.